Los 4 obstáculos para perdonar. Hay ciertos obstáculos que hacen que no vivamos una vida más plena. Perdonar no solo es un acto de perdonar cuando nos sentimos heridos. El perdón no significa eso. Esa acción es un efecto de vivir en el perdón, al igual que muchos otros. Pero el perdón es un estilo de vida, es estar en una actitud interior respecto a lo que es la vida. La palabra perdón en griego es aphiemi, que significa literalmente dejar ir o liberar, y en latín perdonare significa dar completamente. Estamos ante una palabra que significa mucho más que perdonar una falta, sino en darnos a la vida. Perdonar tiene que ver con vivir ampliamente la vida. Aquí vamos a hablar de qué obstáculos encontramos en el camino del perdón. Los hemos resumido en 4. 1. La resistencia y el dejar ir. 2. El resentimiento, la culpa y los rencores. 3. La necesidad de protegernos. Y 4. El querer tener la razón. 1. La resistencia y el dejar ir. La resistencia es la tendencia que tenemos las personas a luchar contra una situación o experiencia que no nos gusta o que nos produce malestar. Esto puede manifestarse en forma de negación, rechazo, enojo, frustración o estrés. Muchas veces nos enfadamos y decimos: estoy enfadada y no sé por qué. Es que el fulanito siempre está enfadado. Detrás de ese enfado hay una resistencia y una dificultad en dejar ir algo. Así que podríamos decir que esa dificultad en dejar ir algo se traduce en un apego a algo, un apego a un resultado concreto, algo que no salió como yo esperaba, me resisto a pasar otra vez por lo mismo porque el resultado que me gustaría recibir no es el que creo que me voy a encontrar. Hay un apego a un resultado concreto. Tengo miedo a que no reciba lo que me hace sentir bien. No gestiono las sensaciones desagradables. Las rechazo. Todo esto produce una resistencia. ¿Qué más implica la resistencia y el no dejar ir? Implica no vivir en el presente, no soltar el pasado, desaprovechar oportunidades de crecimiento, enfermar o tener pérdida de vitalidad, un constante conflicto interno, permanecer en situaciones tóxicas de peligro sin saber gestionarlo, estancamiento emocional. A nivel fisiológico puede producir problemas intestinales o renales. ¿Por qué la resistencia es un obstáculo para el perdón? Porque el perdón es todo lo contrario, es aceptación y dejar ir, soltar y no retener. El perdón ofrece un estado mental de aceptación sin resistencias. Es inmensa la paz que hay cuando no hay resistencia. Hay una expansión en nuestra energía, la mente se amplía, la conciencia se expande y nuestro bienestar interior crece exponencialmente. Esto es así porque no hay contracción, la mente y nuestras emociones no están comprimidas. No hay restricción, no hay miedo a sentir y por ende no hay agobios ni presión en el pecho o dolor de estómago o dolores de cabeza. Al final la resistencia es como decir: no quiero ver esto, no quiero sentir esto, no quiero aprender la lección de la vida, rechazo el aprendizaje, rechazo lo que siento, no me gusta y lo quiero bien lejos de mí. Pero reflexionar ahora conmigo. Si rechazas lo que sientes, el sentir forma parte de ti, así que te estás rechazando a ti. No hay nada fuera de tu mente que puedas rechazar. Estás rechazando algo que has formado tú en tu mente, y solo este punto te puede llevar años profundizar y reflexionar en su significado, pero te puede llevar un instante entenderlo y ponerlo en práctica. No hay mejor reflexión que la aprendida en la práctica. Pruébalo. La próxima vez que sientas miedo o resistencia, prueba
a no resistirte. ¿Qué puede hacer para superar el obstáculo de la resistencia? Deja que la vivencia te atraviese y pase de largo. No reacciones con negatividad, con rechazo. Solo acepta ese instante como es. Olvídate de un instante de ti mismo, de tu apego a los resultados. Observa qué ocurre en tu interior. No retengas el enfado dentro. Disuélvelo dejando ir tu ego. Y di: me permito aceptar la vida sin negaciones. 2. El resentimiento, la culpa y los rencores. El resentimiento y los rencores pueden ser grandes obstáculos en el camino del perdón. La diferencia entre resentimiento y rencor radica en que el primero puede durar poco y enfocado en eventos o situaciones, y el rencor puede durar mucho y ser más profundo y enfocado hacia una persona más que hacia una situación. Los dos tienen en común un enojo persistente y amargura. Ambos son lastres y pueden ser difíciles de superar para muchas personas. Sin embargo, son la cuna de muchas enfermedades. Tanto uno como el otro se sostienen por la culpa. Hemos culpado a un factor externo de nuestro malestar y otras veces nos hemos culpado a nosotros mismos de algo y sentimos rencor hacia nuestra misma persona. Este rencor se puede convertir en odio. Normalmente esto sucede porque algo o alguien es importante para nosotros y nos ha fallado, traicionado según nuestras expectativas. ¿Qué más implica el tener resentimiento o rencores? Implica tener expectativas, obsesionarnos con un resultado específico y no aceptar que las cosas se hayan torcido de nuestra perspectiva y objeción. No soltamos el pasado y además quedamos atrapados en él, reviviendo mentalmente lo sucedido, incluso criticando, buscando la consolación a nuestro estado de victimización. No es fácil cuando confías en un ser querido, un hermano, un cuñado, un amigo íntimo, y éste te miente, te roba o vende unas pertenencias tuyas, o no cumple con su promesa que era vital para ti. Hay personas que saltan el valor de los sentimientos y pueden mirar solo por su beneficio. Cuando esto te lo hace un hermano, por el cual no esperabas que rompiera un trato a última hora o abandonara el cuidado de tus padres o 1000 posibilidades, cuesta perdonar. La confianza era extrema y dábamos por sentado o suponíamos al 100% que nunca actuaría de la otra manera, dañando nuestro sentir. Sin embargo, a pesar de los males justificados, nada justifica tu enfado. Nunca un enfado se debe justificar porque es una elección que haces tú en tu mente. Y cuando no profundizas en la naturaleza de la misma, simplemente actúas y sientes en piloto automático, diciendo: es que a ti no te han hecho lo que a mí, he sufrido mucho o he sufrido más que nadie. Lo que he tenido que aguantar yo, nadie lo aguanta. Solo yo sé lo que he sufrido. Entonces sentimos resentimiento y rencor hacia todo el mundo, porque nos sentimos abandonados y desprotegidos. Nadie nos salvó ni ayudó, y constantemente justificamos nuestros sentimientos negativos. Por el contrario, el perdón implica dejar ir el resentimiento y los rencores que sentimos hacia otra persona, y liberarnos de los sentimientos negativos que nos mantienen atrapados en el pasado. Perdonar es aceptar lo que ha sucedido y decidir dejar ir los sentimientos negativos asociados a ello. Solo así podremos sentirnos plenos y felices, ya que el rencor nos puede hacer que no evolucionemos y que no nos abramos emocionalmente a nuestras relaciones y dejarnos en un estancamiento emocional, dejando que la vida pase rápidamente
sin vivirla con todos sus sentidos. A nivel fisiológico, los rencores se almacenan en el corazón porque tienen relación con la desilusión, la amargura, la desconfianza, la decepción, la tristeza. Pero cuando ese resentimiento se convierte en enojo o ira, afecta al sistema hepático. ¿Qué puede hacer para superar el obstáculo de los resentimientos, rencores y culpa? Sentirte merecedor de amor, aceptar que los demás pueden tomar decisiones en las que no te tengan en cuenta, y eso no significa que seas menos válida. Dejar ir la idea de castigo, de conseguir mediante un esfuerzo que te recompensen emocionalmente hablando. Erradica la idea de que es culpa tuya o culpa de alguien lo que ocurrió. Permítete darte el lujo de abrir la mente respecto a lo que ocurrió determinado día con determinadas personas. Acepta que tu mente está bloqueada, cerrada y atrapada, y date el permiso de decirte: abro mi mente y trasciendo mi limitada manera de ver las cosas. 3. La necesidad de protegernos. La necesidad de protegernos puede ser un obstáculo para el perdón, ya que puede impedirnos ser vulnerables y abiertos con la otra persona. Cuando hemos sido heridos o traicionados por alguien, es natural querer protegernos y evitar que nos lastimen de nuevo. Sin embargo, esta necesidad de protección puede impedir que abramos nuestro corazón y nos conectemos con la otra persona de una manera significativa. Por otro lado, hay miedo a la vulnerabilidad, miedo a sentirnos vulnerables, miedo a la indefensión. Esto provoca una sensación de protección donde queremos compensarla, sacando un lado luchador o anhelando o pidiendo que otra persona nos proteja. Muchas veces se crean lazos o relaciones en base a cubrir esa necesidad de protección. Somos capaces de ceder nuestra voluntad a cambio de sentir que haya alguien que nos proteja, aunque ese alguien no nos guste, no corresponda a nuestro camino. Entonces nos aferramos y no sabemos soltar. A nivel fisiológico, la necesidad de protección influye en los hombros, espalda, costillas y en el sistema inmunitario. ¿Qué más implica la necesidad de protegernos? Implica desconfiar fácilmente, ver amenazas constantes y estar en un estado de alerta. Esto significa tener la mente intranquila e insegura. La amígdala cerebral está hiperactivada. Esto también implica poner límites constantemente y ejercer un desmesurado control, no asumir riesgos, no salir de la zona de confort. De esta manera, nos dificultamos a nosotros mismos relaciones sanas tanto con personas como con oportunidades. Nos privamos conocer a alguien del cual no podamos controlar su manera de ser. Suena duro estas palabras, pero así somos los humanos cuando nos privamos de un estado de perdón en nuestras vidas. ¿Qué más implica la necesidad de protegernos? Sentirnos inseguros en manos de otros y aislarnos. O puede que haya casos que nos sintamos inseguros y desprotegidos por nosotros mismos y necesitamos constantemente el apoyo de otros. Nos sentimos protegidos en manos de otros y no soportamos sentirnos solos porque no confiamos en nosotros. Nuestra presencia a solas puede darnos un estado de inseguridad y desprotección. Esto se debe a la falta de práctica o a las creencias sociales o familiares. Además que epigenéticamente puede haber experiencias traumáticas de soledad en los ancestros, como una mujer sola después de que su marido lo asesinaron en una guerra y la mujer sufrió abandono, hambre y violaciones. Epigenéticamente ese trauma no perdonado se puede heredar y sufrir un miedo aterrador a la soledad. Pero este tema no lo vamos a tocar aquí, ya lo hemos hablado en otros podcasts y os dejaré el enlace en la descripción o comentarios.
Además que más adelante continuaremos profundizando en ello. Volviendo al eje del tema, la necesidad de protegernos es un obstáculo para vivir en un estado de perdón. El perdón no tiene miedo a la vulnerabilidad porque sabe que no se siente desprotegido internamente. La fortaleza mental y emocional es algo que el perdón desarrolla en la mente y corazón humano. ¿Qué puede hacer para superar el obstáculo de la necesidad de protegerme? Trabajar directamente con tu mente, con el sistema de miedos y cuestionarlos. Dar oportunidades aunque eso significa errar, aunque signifique caerse. Confiar en tu capacidad de levantarte. No se trata de pensar otra vez me pasa lo mismo, es que siempre caigo en lo mismo, no aprendo. Es que otra vez me vuelven a engañar. Este mensaje constante negativo dentro de tu cabeza es un saboteador de que tengas experiencias y crezcas. Hay que asumir y aceptar la vida tal cual es. No podemos pretender estar en una cúpula para no sentir determinadas emociones desagradables, porque entonces estamos negando la vida en su abanico de variedades. El problema radica en que creemos que ese abanico de variedades es algo externo a nosotros y debemos protegernos. Esto no es algo externo a tu mente, esto eres tú, te guste o no. El día que quites los me gustas y los no me gustas, podrás experimentar la vida plenamente, porque la vida no consiste en lo que a ti te gusta. Los gustos son tan pasajeros y superficiales que si nos anclamos en ellos, nunca podremos vivir desde nuestra libertad y ser interior. Nunca nos autodescubriremos más allá de un gusto y una preferencia. Claro que puedes tener preferencias, pero que ésta no determine tu felicidad o tu ser. Tener preferencias no significa negar lo opuesto o determinar tu ser a ello. Esto es aberrante en sí mismo, es algo que no tiene que ver con la vida, sino con una pandemia de debilidad mental. Y cuando hablo de gustos, no hablo de sentimientos. Los sentimientos son otro factor distinto. Los sentimientos te marcan una dirección y aprendizaje de vida. Los sentimientos te unen a personas que están en tu escena de aprendizaje. Pero muchas veces, cuando las cosas no gustan, las rechazamos y decimos, tengo autoestima y dignidad. Y no nos damos cuenta que la autoestima y la dignidad van más allá de esto. 4. El querer tener la razón. Esta necesidad de querer tener la razón, que suele sufrir muchísimas personas, es un gran obstáculo para el perdón, ya que impide ver con una más perspectiva a la otra persona y comprender sus motivos y sentimientos. Incluso hay un desinterés completo para comprender al otro. No me interesa, no quiero, ¿por qué iba a hacerlo? Así se habla normalmente cuando uno quiere tener la razón. ¿Por qué iba a querer entender al otro? Es una postura de ego, de autodefensa del ego, donde siempre la otra persona está equivocada. Yo nunca. El otro está equivocado. El otro tiene la culpa. Y siempre más de lo mismo. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué más implica la necesidad de querer tener la razón? Implica el sentirse poco valorado si no destaca su opinión, miedo a no existir, miedo a equivocarse, perfeccionismo, necesidad de demostrar al otro mi valía. Implica discusiones en cualquier relación, hacer suposiciones, juicios previos sin escuchar ni considerar la visión del otro. A nivel fisiológico, puede provocar dolores de cabeza, dificultades visuales, dolores de codo porque no dan el brazo a torcer, problemas digestivos, a veces dolor en rodillas porque sienten sometimiento cuando no pueden hacer valer su razonamiento. ¿Qué puede hacer para superar el obstáculo de querer tener la razón?
ser capaces de ver las cosas desde la perspectiva de la otra persona y ser compasivos y empáticos hacia sus acciones y sentimientos. Esto puede ser difícil cuando estamos obsesionados con nuestra propia verdad y no estamos dispuestos a considerar otras perspectivas. Para superar esto es importante estar dispuestos a cuestionar nuestras propias suposiciones y prejuicios y estar abiertos a la posibilidad de que nuestra versión de los hechos no sea la única verdad. Esto puede implicar la necesidad de escuchar con atención la perspectiva de la otra persona, sin juzgar ni tratar de persuadir a la otra persona de que está equivocada. Hazte estas preguntas. ¿Tengo necesidad de que me tengan en cuenta constantemente? ¿Estoy encubriendo sentimientos de falta de valoración y quiero obtenerlo de los demás? ¿Mis padres me negaron la razón o no tuvieron en cuenta mi versión de los hechos o mis razones sobre algo? ¿Qué hay detrás de mi necesidad de querer tener la razón? ¿Qué quiero demostrar? ¿Estoy inconscientemente mi niña o mi niño interior buscando la aprobación de mis padres? Estos 4 obstáculos para perdonar, es decir, vivir la vida abiertamente, plenamente sin miedos, se pueden superar con voluntad y sobre todo tomando conciencia de ello y cómo obstaculizan tu vida. La toma de conciencia crea un antes y un después en tu vida. No se basa en grandes trabajos psicológicos para cambiar, solo es tomar conciencia y entenderlo para empezar a dejar de hacerlo. No consiste en autocontrol o esfuerzo, sino en comprender la dinámica de tu ego y empezar a orientar tu mente en otra dirección hacia tu derecho de ser feliz y sentirte pleno. Bendiciones. Espero que te haya servido de ayuda este podcast y en breve volvemos con más material de interés para todos. Hasta la próxima.